Esto es Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Tregua entre Tailandia y Camboya. Los ministros de defensa de ambos países acordaron un cese el fuego inmediato esta noche después de 20 días de enfrentamientos que causaron más de 100 muertos y cerca de 1 millón de desplazados. Esta noche Rusia mató al menos a una persona y dejó decenas de hogares sin electricidad en Kiev, mientras Volodymyr Zelensky se dirige a Canadá para reunirse con Mark Carney antes de verse con Donald Trump en Florida el domingo. En Argentina, por primera vez desde que Javier Milei llegó al poder, el oficialismo de la Libertad Avanza consiguió este viernes que el Parlamento aprobara su ley de presupuestos después de alcanzar la mayoría en las elecciones legislativas de octubre. Empezamos con noticias del sudeste asiático porque esta noche los ministros de Defensa de Tailandia y de Camboya alcanzaron un acuerdo de cese el fuego inmediato que además implica detener los movimientos militares en la frontera, donde, recordemos, Bangkok y Phnom Penh se disputan el control de templos budistas. Los jefes de la diplomacia, además de ambos países, se reunirán mañana domingo con su homólogo chino en Beijing, después de que hace 20 días rompieran la tregua, como decíamos, firmada ante Donald Trump en octubre. Ahora, para el análisis de este panorama, contamos con Patricio Justo. Él es analista internacional especializado en temas de Asia. Patricio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24 una vez más. De entrada, le planteo qué perspectivas ve usted para esta tregua a diferencia de la anterior. Mira, a priori no hay muchas diferencias porque en la anterior el gran problema que hubo es que no se fijó una hoja de ruta clara para negociar la disputa fronteriza, que es el trasfondo, digamos, de este conflicto que lleva décadas, ¿no? Y podríamos remontarlo incluso hasta principios del siglo XX, cuando empiezan las discusiones por la pertenencia de ciertos templos que son sagrados para ambos países. Así que mientras no esté esa cuestión de cómo avanzar en la resolución del diferendo fronterizo, es muy probable, no quiero ser pesimista, pero esta es la realidad, de que esta tregua, cuando un soldado dentro de unos días, unas semanas, vuelva a pisar una mina antipersonal, que fue lo que volvió a reiniciar este conflicto, estemos de vuelta ante la misma situación. ¿Qué te podría decir como un atenuante? Hay muchos actores internacionales muy involucrados, China, Estados Unidos, las Naciones Unidas, la ASEAN, ¿no? El grupo de los países del sudeste asiático, muchos actores tratando de impulsar la paz, pero por ahora es difícil, ¿no? Claro, porque estos mismos actores, en cierto modo, estaban involucrados en esta misma tregua que se violó hace 20 días, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ahora ejercer presión para que, como usted decía, el mínimo incidente no haga que este conflicto vuelva a estallar? Claro, que la presión tiene que estar no solo en que se firmen ese papel que vemos ahí en las imágenes, que fue lo mismo que pasó en octubre y lo mismo que sucedió en el 2011 y en otros momentos donde hubo escaramuzas fronterizas, no a la escala que estamos teniendo este año, por supuesto. Acá hay que generar un mecanismo formal de negociación de la disputa concreta, ¿no? Que se refiere a kilómetros específicos, sectores específicos, donde ambos países están reclamando soberanía. Hay que decir también que la legislación internacional, los fallos que ha habido, favorecen la posición de Camboya. Y quien está más interesado en continuar este conflicto y en reiniciarlo en este caso ha sido Tailandia, que tiene una superioridad militar muy importante y que además, acá está quizás el factor principal, que es el que vuelve a hacer que esto resurja con tanta fuerza, que es el proceso electoral en Tailandia. El 8 de febrero hay elecciones, tanto el partido de gobierno, que es un primer ministro interino, una situación política muy precaria, como los otros dos partidos de la oposición, están, digamos, con un nacionalismo muy exacerbado y están de alguna forma apoyando toda esta posición militarista. Así que eso complica seriamente las perspectivas de paz, ¿no? Claro, porque más allá de cómo, digamos, se esté usando como bandera electoral, política, esta cuestión, ¿qué tan importante es para la población de Tailandia y de Camboya como para justificar un conflicto armado el hecho de controlar o no ciertos templos religiosos?
Mira, ha sido un tema histórico que, como te decía, podríamos remontarnos a casi un siglo, cuando algunos mapas franceses de la zona empiezan a delinearse con Mm. ciertas ambigüedades, que a partir de eso empezaron las interpretaciones. Ni siquiera entre estos países estaba Siam y el Imperio Gemer, digamos, otras configuraciones políticas, pero esto ha perdurado. Mm. ¿Cuán importante es? Mucho, porque tiene que ver con la religión de un pueblo, ambas naciones que tienen una religiosidad muy fuerte, pero ya tenemos 1 millón de desplazados, centenares de muertos de ambos lados. Te estoy hablando solo del 2025, ¿no? De lo que hemos tenido este conflicto este año. Así que llega un momento donde las poblaciones, sobre todo estamos viendo en imágenes, son sectores de muchísima pobreza, de gran nivel de exclusión, donde la ayuda humanitaria no está llegando de la manera que debiera. Así que la población también ya se está cansando y está mostrando cierto hastío y debido a esta situación que se prolonga sin un final a la vista. Claro, como usted bien señala, este es un conflicto poscolonial, ¿no? Entonces, ¿por qué, si bien preexiste desde hace décadas esta disputa, estalla este año, estalla en este momento a raíz de acusaciones de violación del cese el fuego que se cruzan entre ambos países? Bueno, el trasfondo ya lo hemos explicado, un poco que es toda esta cuestión histórica religiosa, pero acá el disparador han sido una cuestión histórica no solo de estos países, sino de toda la región, Vietnam, Laos, que son las minas antipersonales que han quedado, que no se han podido, digamos, retirar, que han sido la excusa utilizada cuando unos soldados han, digamos, sido heridos, o hubo 2 muertos también, estoy hablando en julio, cuando esto vuelve a reiniciarse. Hay todo un reclamo de Tailandia histórico de que Camboya no hace los esfuerzos necesarios para sacar esas minas, pero también se mezclan otras cuestiones. Acá hay centros clandestinos de producción industrial de mercaderías falsas. Camboya es podemos decir que la principal potencia mundial en ese sentido. Tailandia también ha aprovechado para bombardear esos centros que no tienen que ver con la disputa fronteriza, pero lo ha aprovechado en ese sentido. Así que se mezclan, como verás, muchas cosas, ¿no? Históricas, de remanentes de guerras pasadas, cuestiones que tienen que ver con la economía informal de la región, la cuestión religiosa y la política. Vuelvo al tema del proceso electoral de Tailandia, Sí. que hace muy difícil ver la perspectiva que de acá a febrero Tailandia desescale si no logra alguna concesión importante por parte de Camboya. Sí, Patricio, antes de despedirnos, me gustaría pedirle unos detalles más sobre esto que comentaba, estos centros de industria clandestina, porque es un argumento que al menos yo no había escuchado demasiado. Sí, ojo que en Tailandia también existen, está la cuestión de los casinos clandestinos, hay muchos asiáticos que viajan a estos lugares justamente para jugar, para comprar, digamos, mercaderías baratas, pero que son obviamente falsas. Estados Unidos este año digamos, definido sanciones históricas a Camboya, castigando estos centros de producción, y realmente ha sido también parte del diferendo, del conflicto entre ambos países, aunque no es lo esencial, ¿no? Que acá lo esencial, vuelvo a repetirlo, es lo fronterizo, es el reclamo de la pertenencia de estos templos, de estos territorios donde están estos templos sagrados milenarios, ¿no? En algunos casos. Patricio, pues muchísimas gracias. Veremos si de aquí en adelante finalmente se discute esta cuestión de fondo que usted señala, esta distribución de la soberanía sobre los templos religiosos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Esta noche Rusia mató a una persona en Kiev con un ataque con más de 500 drones y 40 misiles contra la capital, según precisó Volodymyr Zelensky, que añadió que esta es la reacción de Moscú ante la perspectiva de su encuentro con Donald Trump este domingo en Florida. Samuel Salgado Castro tiene el informe. Rusia intensificó su ofensiva contra Ucrania durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, lanzando cerca de 500 drones y 40 misiles, principalmente contra la capital, Kiev, y su infraestructura energética, según las autoridades ucranianas, dejando cientos de miles de hogares sin electricidad ni calefacción, con temperaturas bajo cero. El presidente Zelensky calificó el bombardeo como la respuesta de Rusia a los esfuerzos de paz impulsados por Washington. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo. No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo.
Esto significa que la presión en respuesta sigue siendo insuficiente. Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo podrá responderse con medidas realmente contundentes. Estados Unidos tiene esta capacidad, Europa tiene esta capacidad, muchos de nuestros socios la tienen, la clave es utilizarla. Este ataque ocurre en vísperas de la reunión clave entre Zelensky y Trump en Florida, donde discutirán un borrador de plan de paz de 20 puntos, que según Kiev está completo en un 90%. El principal obstáculo, el control territorial de territorios invadidos por Rusia, especialmente en Donetsk y de la planta nuclear de Zaporizhia. Ucrania propone congelar las líneas actuales o crear zonas económicas desmilitarizadas. En otras noticias, Israel se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer como Estado independiente y soberano a Somalilandia, una región separatista de Somalia desde 1991. La decisión de Israel generó rechazo en África, en el mundo árabe y más allá, puesto que llega tras conocerse el proyecto del gobierno israelí de enviar allí de manera forzada a los palestinos de la Franja de Gaza. Somalilandia recibe su primer reconocimiento como país independiente. Israel dio el apoyo a la soberanía de esta región separatista del norte de Somalia, una decisión que fue comunicada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mediante una llamada con la autoridad somalilandesa. Creo que esta será una gran oportunidad para ampliar nuestra colaboración. Tenemos la intención de colaborar con ustedes en los ámbitos económicos, agrícola y de desarrollo social. Esperamos poder ayudarles en todo lo que podamos y creemos firmemente en esta amistad. Con más de 3 millones de habitantes, Somalilandia se ubica en el denominado Cuerno de África, la región de África Oriental que une el Mar Rojo con el Océano Índico. En mayo de 1991, Somalilandia declaró su independencia. A partir de ese momento, estableció su constitución, moneda nacional y su sistema de gobierno. Este reconocimiento fue duramente cuestionado por países de la región, como la Unión Africana. Cualquier intento de socavar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia contraviene los principios fundamentales de la Unión Africana y podría sentar un precedente peligroso con profundas consecuencias para la paz y estabilidad de todo el continente. Y la Liga de Países Árabes también rechazó la decisión de Israel. Esta medida de una potencia ocupante que comete a diario graves violaciones contra el pueblo palestino y los países palestinos vecinos e ignora las resoluciones de legitimidad internacional es un ataque israelí a la soberanía de un Estado árabe y africano. Según la agencia EFE, el reconocimiento llega tras varias visitas secretas de altos funcionarios israelíes a Somalilandia, y la agencia AP dijo que Estados Unidos e Israel habrían estado en contacto desde inicios de 2025 con las autoridades de esta región, con el objetivo de enviar allí a los palestinos expulsados forzosamente de la Franja de Gaza, algo que no se materializó, al menos de momento. Cerramos en Argentina porque gracias a la mayoría que obtuvo en las legislativas de octubre, este viernes, por primera vez desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, el Parlamento aprobó un proyecto de presupuestos diseñado por el oficialismo que hasta ahora se había limitado a prorrogar los presupuestos existentes sin ajustarlos a la inflación. Esta nueva ley de finanzas se basa, eso sí, en una perspectiva de crecimiento, atención, del 5% del PIB en 2026. Este presupuesto lo que hace es expresar el rumbo económico que eligió la sociedad argentina, eligiendo al presidente Milei. Pero sobre todo, señora Presidente, es un presupuesto que no improvisa, no engaña. Este presupuesto, tal como lo aclaró el senador propinante, resulta totalmente inviable por las proyecciones macroeconómicas que prevé, inconsistentes la tasa prevista, el tipo de cambio, la proyección del PBI, donde baja el consumo, donde cae la industria. Llegamos así al final de esta edición informativa. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos con más. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ellas Hoy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo.
y les contamos sus historias. Ella Soy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y france24.com.